Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy vamos a pintar todas las cubiertas del barco y a dejarlas solucionadas, así que vamos con ello. Uno de los mayores problemas que tenía el barco a la hora de pintar es que no podía pegar la cubierta central precisamente porque había una sala de torpedos ahí en medio. Así que la pinté aparte y le hice tripulación, que por cierto, si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, que es gratis. Es de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida. Si te gusta el contenido y quieres ayudar a que el canal crezca, déjame tu like. Y también cualquier duda que tengas, pónmela en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. La marca Tamiya tiene ya un color específico para hacer este tipo de cubiertas, que es el XF79, o cubierta linóleo. Para comenzar a pintar, lo primero es dar una capa general, y aquí es donde se va a notar mucho el montaje modular, porque hay que mover mucho la pieza para llegar a todos los recovecos que quedan entre las cajas, o los soportes, o cualquier estructura que tengan cubierta. Los buques japoneses tenían la peculiaridad de que muchas de las cubiertas que llevaban cuando no eran de madera eran de linóleo. Es un material que es como una resina muy parecida a los suelos vinílicos o un cintasol. Y para fijar este suelo a la cubierta se utilizaban unos raíles de bronce. Esto es porque aguantaba muy bien la corrosión marina. Y ya de paso, todo se ha dicho, el linóleo terminaba de impermeabilizar toda la superficie del barco. Además de darle ese aspecto tan característico que tienen los buques japoneses con la cubierta roja, que para mí son una pasada. Para no encharcar cuando disparéis entre elementos que están muy próximos como unas cajas de munición o una estructura, lo que hay que hacer es darle toques al aerógrafo. Simplemente disparar ráfagas muy cortas. Y también teniendo en cuenta que la pintura de Tamiya tarda muy poquito en secar, así que dadle algo de tiempo para no encharcarlo. También le aplicaré el color a toda la popa, pese a que tiene una estructura enorme en todo el centro del buque. Pero como voy a utilizar máscaras, no me voy a preocupar demasiado. Cubrir una cubierta de un color principal es un ejercicio de paciencia y sobre todo, como os digo, si está lleno de cosas, porque no todas van a coger el color por igual, por lo que hay que insistirle con muchísimas pasadas. El siguiente paso que le voy a añadir a la cubierta son unas presombras. Esto no tiene otra función más allá que acentuar el trabajo de los óleos en el paso final. Y para ello voy a aplicarle directamente negro y voy a seguir todas las líneas que hay por toda la cubierta. Una cosa importante aquí es que no me voy a preocupar demasiado de si las líneas quedan muy definidas o poco definidas, eso es una cosa que luego se ajustará. Al final la definición la van a dar los óleos. En zonas donde la cubierta tenga muchísimos elementos, como por ejemplo la popa, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, tampoco me voy a preocupar demasiado si parece un borrón. En el siguiente paso voy a utilizar un color blanco que me va a ayudar también a definir un poquito estas líneas negras. No me voy a preocupar demasiado de la cubierta central, puesto que todo lo que levante de la cubierta va a ir en el color del barco. Y lo único de lo que me tengo que preocupar es de seguir el contorno de lo que quiero marcar en negro. Que aquí hay bastantes cosas, entre cajas y otros elementos que van por toda la cubierta. Y es ahora cuando puedo terminar de ajustar precisamente esas líneas si me han quedado un poquito más gruesas o no, dándoles un poquito de blanco. Esto simplemente es para iluminar las zonas. Y es ni más ni menos que un realzado de color. El blanco que estoy utilizando es el de Tamiya normal y corriente y es muy diluido. Una vez más, mi único objetivo son los paneles de linóleo. Y voy a obviar todos los elementos que hay por cubierta, es decir, las casamatas, las cajas y los soportes de los botes. Básicamente porque van a ir en otro color. Y cuando llegue el momento, pues les daré su tratamiento adecuado para integrarlos con el resto del desgaste. También para las zonas que han quedado como un borrón de la popa, sirve para definir muchísimo mejor las zonas donde no hay raíl para sujetar el linóleo. El primer color que le voy a dar para realzar los paneles es el XF15, el carnemate de Tamiya. Dado que la cubierta es de un marrón rojizo, es importante la elección de los colores. Si la cubierta es de un tono cálido, hay que utilizar tonos cálidos. En este caso, utilizo amarillos o marrones o colores un poquito más tostados. Y es que es importante tener eso en cuenta a la hora de cómo va a afectar el trabajo que le hagamos debajo del tono base. Por ejemplo, si a este color le añades un azul en uno de los paneles, se va a ver un color extremadamente oscuro en el marrón rojizo final. Sin embargo, en función del tono amarillento u ocre que utilicemos, vamos a encontrarnos con que intensificamos el panel o lo volvemos más pálido. El suelo de linóleo en las cubiertas japonesas se iban cambiando según se iban dañando.
Esto hacía que te encontraras paneles recién cambiados y algunos que llevaban 20 años. Y es precisamente eso lo que quiero mostrar con este cambio cromático que luego veréis. Para mí es importante fundir todos los colores una vez están aplicados, o a medida que los voy aplicando incluso. Para ello voy a utilizar el mismo disolvente que uso para limpiar la copa del aerógrafo y cambiar de color, y lo aplico directamente contra toda la cubierta de forma general. Y voy a esperar pacientemente a que seque absolutamente todo ese disolvente. Para representar las zonas que llevan algo de tiempo en la cubierta, pero no demasiado, voy a utilizar amarillo. El patrón que voy a utilizar es aleatorio, realmente me da igual dónde se colocan. Lo que quiero es representar un poco de color en una cubierta que puede ser muy monótona. Para finalizar todo este proceso y dejar hecha la capa base, voy a darle una capa muy disuelta de XF79. Y esta va a base de pasadas, sin prisas, para que la cubierta vaya cogiendo todos los tonos de un mismo color. Y aquí es muy importante repartir toda la carga de pintura de forma uniforme, si no, no se va a ver todo el trabajo que lleva. Precisamente a base de todas las pasadas que le voy dando, lo importante es que la cubierta vaya cogiendo color hasta que os quedéis a gusto con el resultado. Si os fijáis, a medida que se va tiñendo la cubierta, va cogiendo un tono súper intenso y además tiene muchísima variación tonal. Procuro que las pasadas sean rápidas y muy fluidas para no acumular demasiada pintura en ninguna zona. Una vez seca la cubierta y sin barnizar, esto es súper importante, voy a retirar toda la pintura de los raíles que sujetan el linóleo. Esto es una cosa que tenía bastantes dudas de si hacer o no hacer, puesto que los buques japoneses podía ir pintado del color del casco, es decir, por ejemplo en un gris cure en el caso de este buque, o no. Pero tenía tantas ganas de hacer una cubierta así que he decidido dejar el latón a la vista. Para ello voy a utilizar una hoja de cúter y voy a ir perfilando todo el latón para rascarle la pintura que tiene. Y a pesar que de primeras no me gusta el brillo que tiene, sé que en unos días va a estar un poco más mateado y el latón se va a ver un poquito más sucio. Aunque aquí lo veis como ejemplo, he tardado unos 2 días en rascar todos los raíles. Para retirar el polvillo que va soltando la pintura rascada, me voy a ayudar de un pincel de pelo muy suave. Aquí el mayor problema que me he encontrado es que los cúter tienen una punta recta y al rascar pues van arañando demasiado la superficie de los raíles, así que he tallado una punta con la Proxxon. Esta que estáis viendo en pantalla es más redondeada y está afilada más hacia la punta, precisamente para coger mejor el ángulo que hago con la mano. Y es que con una punta recta además tienes el problema de que puedes rascar la cubierta pintada, no el raíl. La otra contra que tiene esto es que tienes que mirar y remirar muchísimo el trabajo que has estado haciendo, porque siempre te dejas alguna esquinita o alguna zona que tiene que ir al desnudo. Pero os garantizo que el trabajo merece la pena. Y por fin llega el momento de enmascarar la cubierta. Recordemos que todavía no la he barnizado.
Y así va a seguir hasta que prácticamente el buque esté acabado y le dé una capa de barniz general, puesto que quiero que el latón se ponga lo más feo posible. Para enmascarar la cubierta, pues lo de siempre, cinta de cuadraditos y una paciencia extrema. Las zonas que voy a enmascarar son todas aquellas que no van en el color gris cure, además de todas las estructuras que van por la cubierta central. También hay un par de raíles en popa que hay que hacerle absolutamente todo el contorno con la máscara. Para enmascarar una zona donde haya cajas o donde haya raíles o donde haya algo que esté muy junto, lo que hago es cortar trozos de máscara muy pequeñitos. Y por fin llegó el momento de pegar la cubierta central. Para ello voy a utilizar el pegamento de Rebel. ¿Por qué? Porque es un poquito más espeso y además tiene una cánula para depositar todo el pegamento a lo largo de la zona de pegado. Pero un truquito, ¿os pasa que a veces vais a utilizar el pegamento de Rebel y no sale el pegamento? Pues es muy sencillo, sacamos la aguja con unas pinzas, le pegamos un poquito de fuego. Es importante acariciarlo en la zona media de la llama, no en la punta, porque no queremos dejar demasiado rastro de carbonilla a lo largo de todo el tubo. El pegamento es una sustancia muy volátil y saldrá por un extremo y por otro, incluido el que está seco. Y la volvemos a colocar en su sitio y nos aseguramos de que sale el pegamento correctamente. Y con la cánula ya despejada, vamos a pegar la cubierta. Este pegamento solamente lo voy a utilizar en la sección central, porque lleva un par de acanaladuras para encajar la cubierta. Para zonas que tienen una línea de unión y realmente el encaje es bueno, voy a utilizar el pegamento normal y corriente de Tamiya. Esto me va a dar algo más de control en el pegado. La cubierta, si os fijáis, aún no está enmascarada, y tiene una razón muy sencilla. Básicamente las máscaras pueden hacer que por capilaridad el pegamento se cuele para adentro, entonces no voy a correr ese riesgo, porque no me apetece dañar el trabajo de pintura que llevo hecho. Así puedo pegar con toda seguridad y no preocuparme demasiado del riesgo de que se me haya escurrido una gota, porque es algo que no voy a descubrir hasta que esté el buque completamente pintado y le quite la máscara. Una particularidad que tiene esta cubierta, y es que como simplemente no encaja, tuve que cortarle toda la parte de abajo que se supone que hacía el encaje con el resto del buque. Así que no me queda otra, tengo que estar permanentemente presionándola hasta que se quede fijada en su posición. Y esto ha sido todo por hoy, la primera parte de la pintura. ¿Qué os parece cómo ha quedado la cubierta? A mí me parece una auténtica pasada. Este tipo de cubiertas ya las había hecho así en algún acorazado o en algún destructor que he hecho anteriormente, pero nunca lo había hecho a gran escala a lo largo de toda la cubierta de un buque. Déjame también en comentarios si tú has hecho algún barco con este tipo de cubierta y cómo la hiciste. En el próximo capítulo voy a pintar ya la obra viva del buque. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta aquí, y si no te has suscrito, aprovecha y hazlo ahora, suscríbete, que te reitero, es gratis. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.